Clase número 23 de cálculo, última clase, última unidad. La segunda parte de integral definida, y cálculo de integrales impropias y algunas aplicaciones geométricas de la integral. Bueno, vamos primero con la parte de cálculo, que serían las integrales impropias. Hay dos tipos. La integral impropia de primera especie es aquella que tiene en los extremos de integración, en el extremo superior, en el extremo inferior o en ambos, infinito. Es decir, que tienen un intervalo de integración que está no acotado. Podría ser una integral de este tipo, donde x0 es un valor real y, como vemos acá en el extremo superior, está el infinito. Podría ser con el infinito abajo, menos infinito hasta x1, o podría ser con infinito en los dos extremos de integración. Bueno, en cualquiera de los casos, todas las integrales impropias se resuelven aplicando cambios de variable, en este caso en los infinitos. En el primer caso, llamaremos una variable, no sé, b, a, h, r, j, no importa, pero llamamos una variable o sustituimos el infinito por una variable y hacemos un límite cuando esa variable tiende a más infinito. Resolvemos la primitiva, nos va a quedar dando vuelta a b, y después resolvemos el límite. Si el infinito está abajo, bueno, lo mismo, el límite con b tendiendo a menos infinito y b lo sustituimos abajo. Si tenemos este caso, podemos usar la propiedad aditiva de la integral y dividir esto en dos. Una que vaya de menos infinito a 0, y aplicamos este método, b tiende a menos infinito, de b a 0, y después le sumamos la integral que va de 0 a más infinito y aplicamos el primer caso de integral impropia con infinitos. Si no, o sea, no estamos obligados a usar 0, es un punto entre menos infinito y más infinito, pero bueno, lo usual es usar 0. Bien, esta integral, dado que contempla infinitos, existen dos posibilidades. Que el resultado del límite, una vez resuelta la integral, resueltos los límites, sea infinito. En ese caso diremos que la integral diverge, o que dé un valor real. En ese caso diremos que la integral converge. La integral impropia diverge si el resultado es infinito, y la integral impropia converge si el resultado es un número cualquiera. Bueno, un ejemplo de esto, tenemos una integral sencilla de resolver, porque lo que importa es ver cómo trabajamos con este más infinito. Lo que vimos recién es que sustituimos el infinito por una variable y ponemos un límite adelante, y ahora hay que resolver la integral. Bueno, la integral se resuelve primero con la primitiva, hacemos esta integral por sustitución, lo que está compuesto, que es menos x, lo reemplazamos por t. Acá está mal la secuencia. T es menos x, ahí está, el diferencial t es menos 1 diferencial x, así que menos diferencial t es diferencial x. Estos dos están al revés. Bueno, aplicamos esas sustituciones, me queda e elevado a la t, y en lugar de diferencial x menos diferencial t, el menos sale de la integral de e a la t es e a la t más una constante. Como vamos a hacer barra, o acá en realidad la constante puede ser 0, tenemos extremo de integración. Y bueno, t es menos x, ¿no? Así que el resultado de esta primitiva es menos c a la menos x. Si sacamos la constante, porque vamos a aplicar barra. Esto lo evaluamos en b y en 0, esto evaluado en b queda así, esto evaluado en 0 queda así, y ahora hay que resolver el límite cuando b tiende a más infinito. Bueno, menos c a la menos 0 es c a la 0 que da 1, y menos menos hace más. Esto queda como está. Bueno, ahora si b tiende a más infinito, esto es menos c a la menos infinito, y eso sería menos 1 sobre e a la infinito, que es 0. Quiere decir que esto da 0 más 1, da como resultado 1. Tenemos una integral que es convergente. Esta integral converge porque no nos dio infinito. Bueno, la integral impropia de segunda especie es aquella que tiene en alguno de los dos extremos de integración, en los dos extremos de integración, o en algún valor entre los extremos de integración, una discontinuidad. Si yo tengo esta función, para integrar entre x0 y x1, hay cuatro posibilidades. Que sea discontinua en el extremo inferior, que sea discontinua en el extremo superior, que sea discontinua en los dos extremos, o que sea discontinua en algún valor en el medio entre x0 y x1 que no sea ninguno de los dos. Esto para que sea impropia, ¿no? Si uno es infinito o si la función es discontinua, tenemos una integral impropia. Bueno,
El método de resolución es exactamente el mismo, ¿sí? Si yo tengo la discontinuidad abajo, sustituyo con un límite y una variable, y en este caso, ojo, porque x tiene que tender a 0 por derecha, ¿no? Porque va de x0 a, dije 0, ¿no? De x0 a x1, bueno, es x0 por derecha. Ahora voy a hacer creo que se entiende, pero yo tengo x0 acá y x1 acá. Entonces, si yo quiero integrar entre esos dos valores, no voy a integrar en un entorno de x0 de los dos lados, voy a integrar x0 de este lado solo. Por eso es x0 por derecha. x0 por derecha a x1. No me importa lo que pasa a x0 por izquierda, estoy integrando entre x0 y x1. Bueno, si la discontinuidad está arriba, en el extremo superior, bueno, lo mismo. Sustituimos la variable arriba y en este caso, como no voy a integrar de vuelta de los dos lados de x1, voy a integrar de x0 a x1, la variable tiene que tender a x1 por izquierda. Desde x0 hasta x1, sin contar x1, tendiendo a x1. No puedo contemplar x1 porque estoy diciendo que es discontinuo. Bueno, si es discontinuo en los dos, tengo que separar la integral en dos, de x0 a x1 con algún valor en el medio. Yo puse 0 acá para ejemplificar, pero en realidad puede ser cualquier valor que esté entre x0 y x1. Por ejemplo, si yo tengo que integrar de 3 a 5, obviamente este valor no va a ser 0. No voy a separar una integral de 3 hasta 0 y de 0 hasta 5. Si yo tengo que integrar de 3 a 5, bueno, no sé, podré usar 4 y hacer una integral de 3 a 4, aplicarle el límite al extremo inferior, otra de 4 a 5 y aplicarle el límite al extremo superior. Esto es si es discontinuo en los dos extremos. Y bueno, por último, si es discontinuo en 4, por ejemplo, en un valor en el medio, bien, separo y hago de x0, donde existe función, a 4, al valor en el medio, que acá lo llame 0, y le pongo el límite al valor en el medio. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Acá es discontinuo abajo y arriba, acá es discontinuo arriba, porque voy de, a ver, sería, lo que estoy diciendo es que quiero integrar de 3 a 4 y la función es discontinua en 4. Entonces, si integro de 3 a 4, le pongo el límite en 4, sería arriba, y después integro de 4 a 5 y le pongo el límite a 4, sería abajo, ¿no? Siempre de este lado el límite es a 4 por izquierda y de este lado es a 4 por derecha. Bueno, igual que recién, si esto me da infinito, la integral impropia diverge, y si me da un número, converge. Ejemplo. Vamos a ver esta integral que, bueno, vemos que la función que me presentan es discontinua en 0. Hay que tener mucho cuidado con las integrales impropias de la segunda especie, porque la de primera especie es fácil de darse cuenta, porque tiene un infinito, arriba o abajo o en los dos. Pero la integral impropia de segunda especie, tenemos que reconocer la discontinuidad. El enunciado de este ejercicio podría ser resuelva, no resuelva la integral impropia. Y ustedes se tienen que dar cuenta que en el denominador, o que esta función que me están presentando tiene una discontinuidad en 0. Si esta integral fuese desde 1 hasta 8, no es impropia, porque la discontinuidad no está ni en los extremos de integración, ni dentro de los extremos de integración. Está fuera de donde yo estoy integrando, entonces ahí no es impropia. Bueno, en el caso en el que estoy resolviendo ahora, sí, porque la discontinuidad se presenta en el extremo inferior. Entonces, aplicamos el límite, le pongo b a la variable, o t, o como le quieran poner, cuando tiende a 0 por derecha, y ahora tengo que resolver esta primitiva. Bueno, en la integral de 1 sobre la raíz de x, que es x a la menos un medio, y bueno, si aplicamos la fórmula de x a la n de integración, es x a la un medio sobre un medio más la constante, x a la un medio es raíz de x, y 1 dividido un medio es 2. No me queda esta función. La constante va a ser 0 porque voy a aplicar barro, tengo extremo de integración. Me queda el límite cuando b tiende a 0 por derecha, de 2 raíz de x, evaluado entre 1 y b. Para 1 es 2 por raíz de 1, que es 2, y para b es 2 por raíz de b. Bien. Esto da 2. Bien, como b tiende a ser 0, la raíz de 0, como es 0 por derecha, es un número positivo, la raíz de 0 es 0, así que todo esto se va, y el resultado de este límite es 2 menos 0, que es 2. Otra vez me dio una integral convergente. Si el extremo de integración, si la discontinuidad hubiese estado arriba, por ejemplo, para la misma función, integrar de menos 1 a 0,
Bueno, el proceso es exactamente igual, pero la variable, el cambio de variable va a quedar en el extremo superior de integración. Bien, empezamos ahora sí con las aplicaciones geométricas, que es lo más interesante desde el punto de vista del análisis de esta unidad. Y la primera aplicación es la más útil, o al menos la que más vamos a usar en la ejercitación, que es el cálculo de área encerrada entre curvas. Nosotros habíamos visto que en la primera parte de esta unidad, que podemos interpretar a la integral definida como el área que queda encerrada entre una función y el eje de abscisas y los extremos de integración. Entonces yo voy a considerar dos funciones que respeten que f, que es la función azul, sea mayor a g, que es la función verde, y voy a tomar los dos extremos de integración a y b. Entonces, si yo quiero calcular el área que está encerrada entre las funciones y entre los extremos de integración, que sería esta parte que me queda acá, es lógico analizar lo que sabemos de las integrales, que el área debajo, entre A y B, ¿no? Debajo de la curva y arriba del eje de abscisas, acá pintado en azul, es la integral definida entre A y B de f de x, y que el área entre la curva verde, los extremos de integración y el eje de abscisas es la integral definida entre A y B de la función g, que es la función verde. F está arriba de g. Entonces, si yo quiero analizar el área que queda encerrada entre las dos, ¿sí? Que sería ese área, bueno, es lógico pensar que es la resta de las dos. La resta del área azul, voy al dibujo anterior de vuelta, si yo al área azul le quito el área verde, me queda precisamente este área naranja que quiero ver acá. Entonces, bueno, el área 1 yo lo había definido como la integral de la función entre A y B, el área 2, la verde, la de abajo, la había definido como la integral definida entre A y B de la función g, entonces esta resta me va a dar el área buscada. Bueno, la integración, fíjense que esta integral es respecto de x y esta también, y los extremos de integración son iguales, así que se pueden juntar en una sola integral. Es la integral entre los extremos de integración de la función f, que es la de arriba, menos la función g, que es la de abajo. Esta es la fórmula que se suele usar para el cálculo de áreas encerradas entre curvas, y acá habla de la función mayor y la función menor, pero esto se suele expresar de una forma un poco más amigable, que es la integral, ¿sí? El resultado del área encerrada entre dos curvas es la integral entre los extremos de integración, que por ahí me los dan o por ahí los tengo que calcular, del techo de la región menos el piso de la región, donde el techo es obviamente la que está arriba y el piso es obviamente la que está abajo. Entonces, entre A y B, si yo quiero calcular el área entre la función azul, la verde, A y B, bueno, es la función, la integral, perdón, entre A y B de la función techo menos la función piso. Es la integral entre A y B de f menos g. Obviamente esto primero se hace la resta y después la integral. Porque en la fórmula de abajo hago una integral y en la de arriba hago dos. Entonces, primero resto y después integro. Bien, si el objetivo no me, si el ejercicio no me da los extremos de integración A y B y yo los tengo que calcular, bueno, seguramente es dable pensar que tendré que integrar desde esta intersección hasta esta intersección, que es la parte que está encerrada entre las curvas. Acá, en este caso, como si el ejercicio me estuviese dando 4 límites a la región. El límite de arriba, el límite de abajo y los límites laterales. Si no me diese los límites en el sentido de borde, no el límite analítico. Si no me diese los bordes A y B, bueno, tendría que integrar de los bordes, digamos, los bordes naturales de la función, que sería desde esta intersección hasta esta intersección. Muy bien. ¿Qué pasa si las funciones invierten su posición? Por ejemplo, si la función f es la azul y la función g es la verde, y yo tengo que integrar la parte encerrada entre las dos funciones. Bueno, no me está dando los bordes A y B, entonces es lógico pensar que tendré que integrar desde acá hasta acá, pero bueno, ¿cuál es la función techo y cuál es la función piso? Bueno, fíjense que primero arranca como techo la función verde, hay un momento donde se invierten y sigue siendo techo la función azul. Entonces, en este caso, en ese punto, cambia la estructura del cálculo de las áreas. Entonces, esa función hay que calcularla en dos áreas, porque se está enrocando el techo, y en este caso está cambiando el techo y el piso. Podría solamente cambiar el techo, podría solamente cambiar el piso, bueno, en este caso están cambiando
las dos, está cambiando el techo y está cambiando el piso. Entonces voy a tener que hacer una integral desde este punto hasta este punto, donde haga el techo menos el piso, y otra desde este punto hasta este punto, donde haga el techo menos el piso. En el caso del gráfico que me dan, esas serían las dos áreas. Tendré que integrar una desde A hasta C, donde el techo es verde y el piso es azul, y otra desde C hasta B, donde el techo es azul y el piso es verde. Siempre que ustedes integren techo menos piso, como están calculando un área, el resultado de la integral tiene que ser positiva. Si ustedes calculan un área y el resultado les da negativa, es porque posiblemente hayan confundido el techo y el piso o hayan cometido algún error de cálculo. Bueno, estas dos áreas, o el área total que a mí me está pidiendo, que es desde A hasta B, será la suma de la integral desde A hasta C del techo que es G, menos el piso que es F, más la integral desde B hasta C del techo que es F, menos el piso que es G. Es decir, este es el área de techo azul y piso verde, y este es el área de techo verde y piso azul, respetando sus extremos de integración. Bien, hagamos un ejemplo de esto. Hallar el área entre estas dos curvas. Tomé este ejercicio, ¿no? Este ejercicio no está en el trabajo práctico. Este que estoy mostrando acá es precisamente el ejercicio que tocó en el final de marzo de este año, en el primer llamado de marzo del año 2020 de cálculo, este ejercicio, ¿sí? Bueno, para poder determinar el recinto de integración yo tengo que saber quién es el techo y quién es el piso. Y bueno, pero para eso necesito conocer el gráfico y cuáles son los puntos donde las curvas se intersectan, porque me van a determinar los extremos de integración. Voy al dibujo anterior. Ven que acá los extremos de integración fueron este punto que está acá, que es A, este que está acá, que es C, y este que está acá, que es B, pero el ejercicio originalmente no los tenía, no me los está dando, y acá tampoco me los está dando. Entonces, ¿de dónde a dónde integro? Bueno, tendré que buscar las intersecciones entre las dos funciones, cosa que sabemos hacer. Hacemos igualación, en este caso, fíjense que tenemos factor común 3x cuadrado, acá tenemos factor común 12, x menos 1 y x menos 1 se pueden simplificar, siempre y cuando x no sea 1, así que si x es 1, la igualdad se cumple, o sea, si x menos 1 y x menos 1 acá de este lado valen 0, 0 es igual a 0, entonces esa es una posibilidad. Contemplo esa posibilidad, bueno, primero acá simplifiqué el 3 con el 12, medio 4, ahora sí, sigo abajo como estaba diciendo. Si x menos 1 es 0, decía me queda 0 igual a 0, que es un caso posible, que x menos 1 sea 0. Y el otro caso posible es que x cuadrado sea igual a 4. Entonces, hacen esto o hacen Gauss, ¿no? O sea, distributiva, Gauss, como quieran. ¿No? Esto no forma parte de lo que se está evaluando, la intersección entre dos funciones. Bien, para que x menos 1 sea 0, x es 1, y si x cuadrado es 4, quiere decir que o x es menos 2 o x es 2. Quiere decir que las funciones, una recta y una cúbica, se van a cruzar en 1, en menos 2 y en 2. Yo acá tengo el gráfico, obviamente, absolutamente preciso, porque lo hice con GeoGebra, pero con hacer el esquema a mí me es suficiente. Al ser la función de abajo, que acá está llamada f, que está en azul, perdón, en arriba, que es la recta, bueno, con estos 3 puntos me alcanzaba para unirlo. Y después con, no sé, con la ordenada al origen de la cúbica, o la raíz si tienen ganas, o hasta si me apuran un poco, no me gusta mucho, pero si me apuran un poco, hasta con una tablita de valores, alcanza para ver más o menos cómo es el gráfico e identificar cuál es el área de integración. Bueno, tengo que integrar desde este punto, que acá no está escrito en el dibujo, pero en función de lo que está marcado en la hoja, este valor es menos 2, este valor es 1, y este valor es 2. Entonces tendré que hacer una integral desde menos 2 hasta 1, donde el techo es verde y el piso es azul, y otra integral desde 1 hasta 2, donde el techo es azul y el piso es verde. Así que voy a tener que resolver dos integrales. ¿Sí? Ahí está pintada el área verde, digamos, del techo verde, y el área azul del techo azul, y ahí tenemos cómo queda la integral. La primera es la integral de, vuelvo a escribir, este es menos 2, este es 1, y este es 2. Entonces la primera integral es de menos 2 hasta 1, del techo, que es la cúbica, menos el piso, que es la recta, más la segunda integral desde 1 hasta 2, de el techo, que es la recta, menos el piso, que es la cúbica. Esto, gente, yo lo estoy resolviendo
todo en un solo cálculo, pero también lo pueden separar. Digamos que el área verde sea el área 1 y resolver esta integral hasta ver cuánto da, por ejemplo, es de 14, y este área 2, llamarlo área 2 y resolver a ver hasta cuánto da, no sé, 3, y después para la respuesta final sumar las dos integrales obtenidas, si les es más cómodo, es una opción. Me voy a sacar el dibujo porque necesito espacio en la diapositiva, así que esto se va. Y trabajamos algebraicamente. Como dije, primero restamos, voy a agarrar el puntero, menos cambia los signos de acá adentro, 3x cuadrado se hace positivo, 3x cubo se hace negativo, acá el 12 se hace positivo, que es menos menos, y el 12x se hace negativo. No podemos juntar términos semejantes, pero si se pudiese, obviamente lo hacemos, cualquiera de las dos integrales. Resolvemos la integral, 3 nos integra, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, me queda esto que está acá. 3 nos integra, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, que se va a simplificar con el 3 que lo integré, así que me queda esto que está acá. 12 nos integra, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, el 6 y el 2, el 12 y el 2 se simplifican, me queda este 6, y la integral de 12, que no se integra el 12, se integra el diferencial, me da x. La integral de este lado, si se fijan, estas dos expresiones son idénticas a signo cambiado, así que tomo esta misma integral y cambié todos los signos. Y la integral acá quedó exactamente igual, porque acá es f menos g y acá es g menos f, así que quedaron iguales. No siempre va a pasar eso, ¿no? En este caso porque se enrocaron perfectamente el techo con el piso. Bien, esta primitiva no le puse la constante porque voy a hacer barrow, a esta tampoco. Tengo que sacar toda esta cuenta en 1 y restarle toda esta cuenta en menos 2. Acá toda esta cuenta en 2 y restarle toda esta cuenta en 1. Bien, en 1, 3 cuartos, menos 1, menos 6 más 12. En menos 2, bueno, acá me queda 3 cuartos por 16, positivo. Menos 8, menos 6 por 4 positivo, más 12 por menos 2. Todo esto en 2, menos 3 cuartos por 16, más 8 positivo, más 6 por 4, más 12 por 2, menos todo esto en 1, menos 3 cuartos, más 1, más 6, menos 2. Vamos sacando las cuentas, lo que se puede juntar, todo esto da 5, resuelvo acá los productos, esto da 12, esto se hace más, esto da 24, esto da 24, acá esto da 3 por 4 que es 12, esto da 24, esto da 24 y toda esta cuenta da 5. Todo esto. Bien, seguimos resolviendo, no sigo enumerando las cuentas, simplemente hay que sacar, hay que terminar de resolver, esto todo es numérico, el área termina siendo 71 medios, a veces se expresa como decimal, a veces se le pone unidades cuadradas, a mí este ejercicio no me está diciendo si estoy midiendo en centímetros, en kilómetros, entonces a veces se pone u cuadradas, como si es centímetros, cuadrados, si es metros, metros cuadrados, pero bueno, yo sin la aclaración no me molesta si ponen solamente el número. O sea, si no sabemos qué estamos calculando, me parece que agregarle la unidad no es necesario. Pero bueno, insisto, hay libros que ponen una U cuadrada acá, que si lo ven y no saben a qué se refiere, es unidades cuadradas. Bien, seguimos entonces. Otra interpretación geométrica de la integral es el cálculo de la longitud de una curva. Tomamos una función continua en un intervalo, y lo que quiero saber es cuánto mide esta función desde el punto A f de A hasta B f de B. Sería algo así como el intento de calcular un perímetro con funciones que no son poligonales. Si yo quiero ver cuánto mide esto de acá hasta acá, bueno, si esto es una recta, lo sé medir. Si esto es una circunferencia, lo sé medir. Si esto está compuesto por tramos rectos y tramos de circunferencia, lo puedo medir, pero en este caso no es ninguno de esos, así que la única herramienta que me permite medir la longitud de una trayectoria es la integral. Para eso, yo, para poder calcular la longitud que va entre estos dos puntos, necesito partir de una aproximación poligonal. Es decir, voy a tomar un incremento delta de x y voy a generar una sucesión de puntos. A es x0, genera el punto A f de A. Después tomo un x1, que es x0 más un delta elegido, que es x1, f de x1, será un punto acá sobre la trayectoria. A x1 le sumo el delta de x de vuelta, el mismo incremento que tomé, y formo otro punto, etcétera, 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 hasta que el último punto es b, que es un xn, digamos, no sé cuántos, la cantidad de puntos que entren en esta trayectoria dependerá de cuánto valga el delta, ¿no? Si el delta es grande, entran pocos puntos, si el delta es chico, entran un montón. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es tomar toda esta
esta sucesión de puntos que quedaron sobre la curva y generar segmentos. Un segmento recto del primer punto al segundo, otro recto del segundo al tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese dibujo que a mí me queda formado por segmentos rectos, eso sí lo puedo medir. Ahora, no es exactamente la curva azul. Si yo trazo una recta, 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 recta y mido esas partes, me da aproximadamente la curva azul. Pero bueno, es una aproximación. Si yo sumo todos esos segmentos, como dice, es una aproximación. Eso sería esto, ¿no? No lo vemos porque, bueno, el dibujo es chiquitito, pero lo que hice fue trazar los segmentos rectos del punto A F de A hasta el punto B F de B, y lo que vamos a hacer es calcular, o ver más o menos cómo se calcula un segmento, que sería el primero. El primer segmento, bueno, es la norma de, podríamos decir incluso hasta el vector que va desde este punto hasta este punto, que, bueno, es la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia, o una aplicación del teorema de Pitágoras, o directamente la fórmula de norma. Bueno, muy bien. Esto lo reescribo convenientemente, lo que hago es generar acá un 1, sacando factor común forzado, x1 menos x0 al cuadrado, ¿sí? Si se fijan, esto yo distribuí la raíz cuadrada, pero si lo vuelvo a juntar y distribuyen esta expresión cuadrada respecto de esta suma, este se cancela con este, me queda esto que está acá, y esto por 1 me queda lo que está acá arriba. ¿Sí? Esto se suele denominar factor común forzado. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que me quedó acá adentro, ¿sí? Lo junto todo si lo pongo todo en un solo cuadrado, todo esto que está acá es el cociente incremental, ¿no? Bien. ¿Qué me decía el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Que si yo tomo la recta secante, hay un punto en el medio en la curva, o no necesariamente en el medio, un punto comprendido entre los extremos, ¿sí? De la recta secante, tal que la recta tangente es paralela. Es decir, hay un f de c comprendido entre x0, que era este que está acá, y x1, que es este que está acá. En realidad, este es x0, el x, ¿no? Y este x1. Hay un valor en el medio, donde si yo evalúo la derivada, me da lo mismo que la pendiente de la recta secante. La recta secante y la recta tangente son paralelas. Pero el teorema del valor medio de las derivadas. Entonces yo puedo sustituir toda esta expresión que está acá adentro por f' de c elevado al cuadrado. Ahí, donde c es un valor comprendido entre x0 y x1, es decir, es más chico que el delta. Si c es un valor que está metido acá adentro, así que la diferencia, digamos, entre c, que anda en el medio, y x0, es menor al delta, ¿no? El delta era la diferencia entre x0 y x1 y entre todos los x que siguen a continuación. Bueno, esta expresión, que es el sustituto de lo que está acá arriba, ¿por qué? Porque acá x1 menos x0 es el delta, es un incremento, así que es un valor positivo, puedo cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, y x1 menos x0 es el delta x. Ahora bien, igual que como hicimos la interpretación, o cuando partimos, digamos, de la idea intuitiva de la integral comunaria, si yo a esto hago al delta tender infinito y sumo todos los sectores, lo que me queda es una aproximación que tiende a ser la integral. Esto sería la sumatoria de, porque esto que está acá es el primer segmento, pero si yo hago la sumatoria de todos los segmentos, me queda ese que sería lo que vale la longitud de manera aproximada. Pero si yo hago al delta tender a 0, si este incremento le pongo un límite cuando el delta tiende a ser 0, este n tiende a ser infinito. Porque ¿cuántos segmentitos entran de longitud infinitesimal? Bueno, infinitos. Entonces esto, al aplicarle este concepto, que es el de la suma de Riemann, se transforma en una integral definida. La integral definida desde x0, que sería a, hasta el último x, que sería b, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x elevado al cuadrado. Y esta es la fórmula que a mí me permite calcular la longitud de una curva. Los ejercicios donde a ustedes se les pida calcular la longitud de una curva, lo único que tienen que hacer es sustituir en esta fórmula la derivada y, bueno, resolver esta integral. Es el cálculo de una integral. Vamos a ver un ejemplo igual, que es hallar la longitud de una circunferencia de radio unitario. Es decir, el perímetro de una circunferencia de radio 1, bueno, sabemos cuánto es, sabemos calcularlo por fórmulas, pero lo vamos a probar analíticamente.
yo tomo la función, que representa, o en realidad la expresión que representa a una circunferencia, la curva de circunferencia, que es esto que está acá. Yo voy a necesitar una parte funcional, ¿sí? Yo necesito que esto sea una función, entonces no puedo trabajar con toda esta curva. ¿Sí? Esto es una curva, no función, es este gráfico. Entonces me quedo con esta parte. ¿Por qué? Porque sé que las 4 son iguales. Las 4 longitudes son iguales a la que está pintada de rojo. Entonces voy a tomar esta longitud que la obtengo despejando la Y y no poniéndole módulos para que no me quede la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Me queda Y despejado como sin el módulo, porque tomo la parte positiva de Y, que sería la de acá arriba, y lo que voy a tomar son valores de X que vayan de 0 a 1. Entonces, si yo tomo la parte positiva de Y, que es la semicircunferencia de arriba, y valores de X que vayan de 0 a 1, me quedo con esta parte roja, que es lo que voy a calcular. ¿Cuánto mide esta parte roja? Y después lo multiplicaré por 4. Bien, esta derivada, necesito la derivada en la fórmula anterior, ¿sí? Por regla de la cadena, es 1 sobre 2 por esta raíz, ¿sí? Me faltó el 2 abajo o me sobró el 2 arriba. Es 1 sobre 2 por la raíz de todo esto por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2x. Falta un 2 abajo acá, que bueno, se simplifica con este 2, que seguramente abajo no está. La longitud de la curva, entonces, acá como ven, no está el 2, es, ya multipliqué acá por 4, ¿sí? 4 veces esta longitud, que es S, que es la integral de 0 a 1, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado. Hay que resolver esta. Primero, obviamente, no vamos a integrar esto así como está. Hay que tratar de ajustarlo algebraicamente. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Abajo, como x va de 0 a 1, esta función que está acá, esto que tenemos acá abajo, es es positivo, ahí está, no me salía. Esto que está acá abajo es positivo, entonces puedo simplificar el cuadrado con la raíz. Me queda toda esta expresión que está acá. Bueno, vamos a hacer un cambio de variable, en este caso vamos a llamar a x el seno de t. Lo que estoy haciendo es llevándolo básicamente a las coordenadas polares. A ver, esta es la sustitución que hago. Este es un punto de coordenadas x, y, digamos. Entonces, ese punto, esta longitud en x, ¿sí? Es el seno, no, es el coseno. Bueno, lo puedo cambiar por seno porque en realidad es un cambio de variable, ¿sí? Sí, tengo que haber cambiado por coseno. Bueno, igual funciona, lo cambio por seno, lo cambio por coseno, igual funciona. Por seno de t. Entonces, el diferencial x, que es este que está acá, es coseno de t por diferencial t, ¿sí? Es la derivada. Entonces la integral, acá. Bueno, bien, entonces, sustituimos x por seno de t, queda seno cuadrado de t, abajo x por seno cuadrado de t, x al cuadrado, seno cuadrado de t, y el diferencial x, que es coseno de t, diferencial t, ¿no? Este diferencial x, que es de la derivada de todo. Bueno, no pasa. Bien, abajo 1 menos 1 cuadrado, por la identidad pitagórica, es coseno cuadrado. Este coseno que está fuera de la raíz, ahora lo voy a introducir. Para que se introduzca a la raíz lo tengo que poner como coseno cuadrado. Este coseno fuera de la raíz lo introduzco como coseno cuadrado a la raíz. Distributiva del coseno cuadrado, y me queda la raíz cuadrada del coseno cuadrado más seno cuadrado, que como todos sabemos da 1. Bien, esto hay que hacer barrow, ahora sí que la integral de esto es t, ¿sí? Evaluado en 0 y pi sobre 2. Ah, acá me salté por qué cambié los extremos de integración. Bueno, porque estos son los valores de x, ¿no? Cuando x es 0, acá cuando x es 0, el seno de 0 da 0. Por eso le aplico el cambio de variable también a los extremos de integración, ¿sí? Este 0 que está acá abajo, si lo sustituyo en la x, el seno de 0 me da 0. Y acá arriba, si yo quiero que esta x sea 1, bueno, ¿el seno de cuánto da 1? Bueno, de pi sobre 2. Entonces, si x es 0, quiere decir que t es pi sobre 2. Y si x es 1, entonces seno es pi sobre 2. Si yo acá hubiese puesto coseno, los extremos de integración me hubiesen quedado pi sobre 2 y 0. Y hubiese sido el proceso exactamente igual, nada más que acá me hubiese quedado un menos fuera,
y al tener los extremos de integración al revés, hubiese llegado a la misma respuesta. Por eso lo seguí resolviendo, para no tener que parar la grabación y hacer otra, pero es exactamente igual. Incluso, si quieren, yo les propongo que resuelvan este ejercicio ustedes también, reemplazando acá en lugar de seno de t, coseno de t, y van a ver que llegan a la misma sustitución, porque básicamente lo que estoy haciendo es, en lugar de trabajar con el triángulo de abajo, con este, trabajar con este acá arriba. Ahí, entonces, básicamente, o este de acá, que es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, sigo. Esto evaluado en pi sobre 2 es pi sobre 2, y evaluado en 0 es 0. Bueno, paso el 4 por último dividiendo, y no me queda, pi sobre 2 me queda acá, porque pasa no, está bien, ¿qué dije? No lo paso dividiendo. La longitud buscada, acá, claro, esta vez es otra vez, la superficie total, ¿sí? Que es 4 veces esto. Esto es la longitud, espero que borro allá arriba. Un poquito desprolijo esta parte. Bien. La longitud que acabo de calcular es la parte roja, que da pi sobre 2. Bueno, entonces lo multiplico por 4, entonces la longitud total es 2pi, ¿no? O sea, esto por 2, por 4. Bueno, espero que se haya entendido. Bien. Una aplicación más, que es el cálculo del área de una superficie de revolución. Una superficie de revolución es lo que se genera por una curva que gira en torno a uno de los ejes. Cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista funcional, las superficies siempre se generan cuando la curva gira en el eje de abscisas. ¿Sí? Si gira en el eje de ordenadas, bueno, ya estamos en otra cuestión. Pero bueno, en estos ejercicios siempre se va a pedir que gire sobre el eje de abscisas. Yo tomo acá, en este caso, una parábola y la hago girar en el eje rojo, que es el eje X. Entonces eso engendra esta superficie. Bueno, esta superficie es una superficie de revolución y tiene tanto un área como un volumen. Las dos cosas se pueden calcular a partir de integrales. El área de algo que no sea esférico, cilíndrico, cónico, todas esas fórmulas de cálculo de área y volumen propia de la escuela primaria o del principio de la escuela secundaria, son para superficies paralelepípedos que tengan cierta regularidad, que sean regulares. Si yo quiero calcular esto, que es lo engendrado por una parábola, la única forma de calcular el área y el volumen es a partir del cálculo de integrales. Bueno, lo que vamos a hacer es considerar de la curva una aproximación poligonal como en el caso anterior, es decir, poner otro puntito acá y trazar este segmento, ¿sí? Sería básicamente eso. Yo estoy tomando esta línea roja, sería como no sé por qué lo puse en negro, esta curva negra que está acá, no sé si se ve el puntero, esta curva negra que está acá, tomo una parte, que es esto, que es lo que está girando alrededor del eje rojo, azul, el eje rojo X, que es este que está acá horizontal. Entonces tomo 2 puntos sobre la curva y hago la aproximación poligonal de eso. Esto, al girar sobre el eje X, engendra una superficie, un tronco cónico, o a veces se le dice, ¿cómo se le dice también? La sección cónica de un paralelogramo. Bueno, esto, ¿no? Básicamente, esta parte recta, ya no curva, la hago girar sobre el eje X y genera esta superficie que es un tronco cónico, ¿no? Un tronco cónico. Yo tomo un cono y corto una sección. Es un tronco cónico. Bueno, el cálculo del área del tronco cónico, yo tengo una fórmula para esto porque esto es recto, ¿no? Es 2pi por el promedio de los radios, el radio más grande que sería, acá está llamado R0, el radio más chiquito, que acá es el que está más cerca del eje verde, y el radio más grande, que es X1, que sería acá el que está más lejos del eje verde, el promedio de estos dos, es decir, la suma dividido 2, por la longitud de la generatriz. La generatriz es la recta negra que está acá, es esto que al girar engendra el cono. Bueno, la longitud de la generatriz le voy a llamar diferencial S, porque siendo S la longitud de la curva, porque yo estoy tomando una parte de la longitud de la curva. Entonces esto lo voy a llamar diferencial S. ¿Sí? 2 por pi, por el promedio de los radios, por el diferencial S, que es lo que engendra la curva. Ahora, este promedio de radios, ¿sí? Yo voy a tomar un punto intermedio entre x0 y x1, que lo voy a llamar C,
Y voy a tomar este radio como el promedio de esos dos radios. Entonces voy a tomar este radio, que está acá en el medio, en lugar de el radio más grande más el radio más chico, dividido 2. ¿Sí? No necesariamente el punto del medio, sino un punto interior que promedia el radio más grande con el radio más chico. ¿Sí? Bueno, dejo esto porque lo voy a usar, tenemos esto en consideración. Sigo acá arriba, ¿sí? Esto lo calco desde acá, y si el radio, yo tomo un punto C, entre x0 y x1, la altura de esta figura, que es lo que gira, que es el radio, es un punto que anda, a ver, por acá, digamos, en el eje, ¿sí? Que genera ahí, al girar, genera ese radio. Bueno, eso es la imagen, este valor que está acá, esto es el radio. Bueno, eso es la imagen de C. Entonces, sustituyo R por F de C. Bien, si yo sumo ahora todos estos segmentos, la sumatoria de todos los segmentos, alcanzo algo que sería como una especie de, a ver, como fichas de dominó apiladas, pero no rectas, ¿sí? Esto es un pedacito, después tomo otro pedacito acá, que gira un poquito más grande, después otro un poquito más grande, para allá otro un poquito más chico, y sumo todos esos segmentos, alcanzo una aproximación del área que yo quiero calcular. Bueno, pero ¿cómo hago que esto sea efectivamente el área? Bueno, le pongo, hago tender a cero los incrementos, hago que las fichas, estos troncos cónicos sean infinitos troncos cónicos, entonces transformo la sumatoria en una integral. Esa se traduce en la integral entre A y B, siendo A y B los extremos desde dónde hasta dónde quiero medir el área, f del punto C, que como este incremento va a ser tendiente a cero, me va a quedar como f de x el 2pi. Ahora, el ds es el diferencial de la longitud de arco, y no es respecto de x. Entonces esto yo no puedo dejar así, tengo que tomar esto y hacer que tenga un diferencial x, no un diferencial s. ¿Quién era el diferencial s? Bueno, es la longitud de arco. Y la longitud de arco yo la sé calcular. Del ítem anterior era toda esta fórmula. Yo traigo todo esto, lo sustituyo acá y se acabó el problema. Toda esta fórmula, sacando el 2pi, que es lo que se suele hacer en la integral, lo ponen adentro, lo ponen afuera, es exactamente igual. Obtenemos la fórmula del cálculo del área de una superficie de revolución. Los ejemplos de esto consisten en que me den una función y que yo lo sustituya en la fórmula acá, y que saque la integral. Es decir, básicamente son cálculos de integrales definidas, no mucho más que eso. La última aplicación geométrica y último tema que va a entrar en la materia es el volumen de una superficie de revolución. Si retomo los dibujitos que hice recién. Lo que quiero calcular ahora es no cuánto ocupa la sección celeste, que sería el área, sino con cuánto líquido lo puedo llenar a esto, básicamente, que sería el volumen. No cuánto ocupa el borde, si yo lo corto y lo expreso sobre un plano, sino cuánto espacio le quita a R3, no a R2. Entonces, bueno, para eso hacemos un proceso prácticamente idéntico al anterior, salvo que ahora, en lugar de tomar la sección que va secante en la curva, tomo un rectángulo. Si tomo un punto en el medio, tomo la línea recta y hago girar esto. Entonces ahora lo que me queda, lo que engendra, ya no es un tronco cónico, sino que es una parte cilíndrica. Es un cilindro básicamente esto al girar, ¿no? Yo quiero ahora la parte llena, no el borde, sino todo lo que esto está ocupando, toda la ficha completa ahora. Entonces, ¿cuánto es el volumen de este cilindro que está acá? Bueno, el volumen lo sé calcular, es la superficie de la base por la altura. La superficie de la base, fíjense que la base pensada con esto, así, a ver, no sé si lo voy a poder dibujar, esa ficha, así, ¿no? Con el eje rojo así. Mirando el eje rojo hacia arriba, ¿no? Ahí. Entonces, la base es una circunferencia. Sé calcular el área de un círculo, es pi por radio al cuadrado. Y la altura es lo que tengo que multiplicar. Ahora, miremoslo acá. El radio de la base, este radio que está acá, es esta distancia.
que es f de c. Y la altura es esta distancia, que es x1 menos x0. Entonces, si calculo eso, es pi por radio al cuadrado, f de c al cuadrado, por el delta de x, que el delta de x es x1 menos x0, es el incremento que le estoy dando a x. Borramos todo eso, seguimos arriba. Si sumo todos esos segmentos, todos los segmentos que me quedan, porque esto acuérdense que era una elipse, entonces yo voy sumando todas las aproximaciones que me quedan de las áreas, agrego la sumatoria, para que esto sea efectivamente el volumen y no una aproximación, hago el delta tender a 0, la sumatoria tiende a infinito y se transforma en la integral definida. De pi por radio al cuadrado, o de pi por la función al cuadrado, saco el pi de la integral y ahí tenemos la fórmula del cálculo del volumen. Que también los ejercicios son simplemente una aplicación de la fórmula. Un ejemplo de los dos que vimos, la clase quedó bastante larga. Hallar el volumen de sólido de revolución engendrado por esta función al girar en torno del eje de abscisas entre 1 y 3. Bien. Tengo que usar la fórmula, ¿sí? Traigo la fórmula que estaba recién. Bien. La función es 1 sobre x elevado al cuadrado, como dice la fórmula, los extremos de integración son 1 y 3. Yo no estoy calculando el área total de lo que esto genera, sino solamente de 1 a 3. A ver, denme un segundo, le dibujo y te muestro. Bueno, a ver, acá está. Bien. Esa es la función, acá lo pueden ver escrito en rojo, acá arriba, 1 sobre x entre 1 y 3. Eso, al girar en torno al eje rojo, engendra esa superficie de revolución entre 1 y 3. Bueno, ahora yo quiero saber qué volumen ocupa eso. Si yo le pongo una tapita abajo y lo lleno de agua, ¿qué volumen ocupa? ¿Está? Eso es lo que quiero calcular. Bien, entonces, a ver, activo el control láser. Bien. El pi que me queda afuera, los extremos de integración 1 y 3, 1 sobre x elevado al cuadrado, 1 sobre x elevado al cuadrado, lo expreso como x a la menos 2. Bueno, x a la menos 2, la primitiva es x a la menos 1 sobre menos 1, no le pongo la constante porque hago barro entre 1 y 3, mejor, esto es menos pi por 1 sobre x, lo evalúo en 3, y lo evalúo en 1, acuérdense que se restan por regla de barro, me queda pi menos pi sobre 3. Bueno, 2 tercios de pi o 2 pi sobre 3 es el volumen de esta función. Como verán, estos ejercicios son sencillos, tenemos que aplicar únicamente la fórmula. Va a ser muy importante que ustedes comprendan lo que están haciendo, quizás más que la parte de cálculo, ¿no? Más allá de que ejercicio de cálculo va a haber, me interesa sobremanera que entiendan lo que están haciendo cada vez que resuelven una integral definida y en particular sus aplicaciones geométricas, ¿no? Que las que vimos son el cálculo de áreas encerradas entre curvas, longitudes de arco, o sea, longitudes de curva, volumen del sólido de revolución y área del sólido de revolución. Bueno, esto completa cálculo ciclo 2020 y termina la materia.